Muchas gracias por estar con nosotros un mes más, dando un repaso a lo que sucede por el mundo, a lo que nosotros llamamos panorama económico. En nuestra opinión, el debate actual es si los últimos datos que indican cierto debilitamiento en el ciclo económico mundial, en esa fase expansiva que estaba apareciendo de manera incipiente, pues van a frustrar el ciclo o no. Por un lado tenemos un ciclo expansivo que empezaba a tomar forma y por otro lado desde hace aproximadamente mes y medio, unas 6 u 8 semanas, tenemos datos macroeconómicos tanto por el lado americano como por el lado de los emergentes, sobre todo China, pero también Brasil, que nos llevan a pensar que la recuperación económica pues puede estar tocada. Hay quien empieza a hablar de una salida en falso. A nosotros nos parece que todavía no ha lugar a hablar de esto, pero sí es cierto que lo que se está transmitiendo es la idea de que la recuperación económica va a ser mucho menos sólida y también mucho menos rápida de lo que se esperaba. En nuestra opinión, la parte más sólida aún es Estados Unidos. En Estados Unidos, a pesar de que los últimos datos de empleo han sido débiles, lo que estamos viendo es una mejora continuada, con algunos puntos de debilitamiento, pero que es mucho más sostenible que en otras áreas geográficas. Estamos más preocupados sobre los emergentes, particularmente sobre el caso chino, porque allí ya han tenido que volver a subir tipos una vez más, hasta el 6,56% el tipo de crédito, y no son capaces de domesticar la inflación. La inflación está por encima del 6% y el crecimiento de la economía apenas está en el 8 o 9%, que es poco para China. Si vamos a Brasil, nos encontramos con una economía que crece en el entorno del 4%. Esto es absolutamente insuficiente para un emergente como Brasil. Brasil necesita una reforma de todo su sistema fiscal y mientras no la acometa, va a crecer mucho menos que en 2010, año en el que creció en torno al 7,5%. Ese 7,5% sí era suficiente para tomar el riesgo de un emergente. Entendemos que el 4% no lo es y en esas circunstancias, con esas tasas, preferiríamos estar más en Alemania que en Brasil. Alemania está creciendo en el 3 y algo de manera muy cómoda, en máximos de empleo desde la Segunda Guerra Mundial y desde luego con una situación francamente expansiva, que si nos guiamos por algunos indicadores como el IFO, lo que nos está diciendo es que no solamente están en expansión, sino en boom. Con todo esto lo que quiero decir es que hay dos cosas importantes. Una es, ¿afectará al ciclo expansivo global que empezábamos a disfrutar todos estos datos más débiles que vemos en el corto plazo? En nuestra opinión, la respuesta es sí. La salida de la recesión de repente se va a ralentizar y de hecho ya lo estamos sufriendo. De ahí que nosotros, entre otras medidas, hayamos adoptado una estrategia de inversión para el verano pues más defensiva. Segundo punto, debemos reafirmarnos en que los emergentes van a perder gran parte de su atractivo y que hay que seleccionar mucho más por áreas geográficas. En nuestra opinión también. Todo lo que estábamos viendo, aunque de vez en cuando lo pasamos mal, porque cuando somos muy defensivos de repente a veces las bolsas nos dicen lo contrario y repuntan, pero cuando uno mira la tendencia de medio plazo, lo que nos estamos dando cuenta es de que parece correcto estar muy enfocados en Estados Unidos y estar enfocados también en la parte europea que muestra una recuperación más sólida, que es Alemania y Francia, y que no haya que hacer experimentos mucho más allá de esto. Lo que sí es cierto es que el ciclo expansivo puede estar en riesgo, que los tipos de interés han empezado a subir en la eurozona y aunque van a subir a partir de ahora más lentamente, seguirán subiendo, y que hay que identificar zonas geográficas muy específicas y sectores muy específicos para invertir. Las zonas ya las he comentado, sectores yo diría que uno muy interesante es el de lujo, y en ese sentido pues creo que comercializamos un fondo muy adecuado a esto, que es el Pictet Premium Brands, que se centra en este tipo de negocios y en el que nosotros creemos que hay que centrar bastante la atención. Muchas gracias.